Un eco de silencio, más estruendoso que el estruendo de las máquinas, llena el ático de cristal. Sebastián de la Rosa, 45 años, levanta la copa de cristal, pero sus ojos azules como el hielo no ven el whisky color ámbar. Ve las luces de la ciudad, chispas de un imperio que él forjó con hierro y dolor. Cada edificio imponente que perfora el cielo nocturno es una cicatriz, un monumento a la ausencia de ella. Para el mundo es el rey Midas del concreto, el hombre que transformó la arena en oro, pero para sí mismo es solo el guardián de un vacío, un fantasma que persigue su propio castillo. Su santuario es la soledad. La sala minimalista, con su paleta de grises y blancos, refleja la esterilidad de su alma. Los objetos de arte valiosos son meros adornos, incapaces de llenar el hueco en su pecho. Toca la superficie fría de la mesa de mármol y la frialdad se extiende a su piel. Un hombre de tacto, que solo toca lo que es inanimado, porque lo que vive, lo que siente, lo perdió para siempre. Amanece, y con la luz, la brutalidad de la realidad. La premisa de su vida es la obra, su campo de batalla. El aroma a polvo y cemento, la sinfonía de martillos y la cacofonía de voces de los trabajadores son lo que le dan sentido a sus días. Camina por el terreno con la postura de un general, sus zapatos de cuero italiano deslizándose sobre el lodo como si fueran inmunes a la suciedad del mundo. El traje impecable, un escudo contra la humildad que abandonó hace tanto tiempo. En medio del laberinto de vigas de acero ve una silueta, una mujer envuelta en un overol de trabajo, el cabello recogido en un chongo suelto. Se mueve con una familiaridad que le causa un escalofrío a Sebastián, un movimiento de cabeza, una forma de pasarse la mano por el pelo. Es como ver un reflejo de una vida que no vivió, la vida que debió haber vivido. Sus ojos se entrecierran. El mundo, antes centrado en concreto y acero, ahora se resume en ella. El tiempo se detiene, el sonido de la obra desaparece, y lo único que queda es el zumbido de su propia sangre en los oídos. Es Helena. 10 años de ausencia, 10 años de silencio, 10 años de fantasmas. Pero no es la Helena que él conoce. El rostro, antes delicado y juvenil, está marcado. Los ojos, que recordaba como ventanas al alma, están velados por una capa de cansancio. Las manos, que una vez sostuvo con reverencia, están callosas y sucias. La transformación es brutal, un espejo cruel de lo que la vida se ha vuelto para ella y de lo que la vida se ha vuelto para él por su culpa. Siente el peso de su traje, de su reloj, de su vida, todo lo que compró con el tiempo que no la tuvo. Cada ladrillo, cada viga, cada $1.000.000 es una confesión de su arrogancia, de su orgullo. La amargura le sube por la garganta, un veneno que él mismo preparó y bebió por 10 años. Entonces, ella se da la vuelta. Intenta esconderse, pero no es ella quien se esconde. Es algo que lleva consigo, algo que protege. Bajo el overol, una curva suave se revela, una vida nueva que crece dentro de ella. El aire se escapa de los pulmones de Sebastián. El shock es físico, una vida que él no creó, que él no conoce, que no es de él, es la bala de plata. El castillo de naipes que construyó alrededor de su corazón se derrumba. Las paredes de concreto que levantó para protegerse del mundo, de sí mismo, se desmoronan. Y si alguna vez sentiste que perdiste algo importante por orgullo, prepárate para lo que viene. La obra, antes su reino, ahora es un desierto de arena y luto. El recuerdo lo golpea. Eran los arquitectos de un futuro, él y ella, la maqueta de un sueño, de una familia, de una casa en el campo, las promesas susurradas en noches estrelladas,
en las paredes de su primer y único apartamento. Ella con la sonrisa fácil, la risa que llenaba el vacío que él llevaba desde siempre. Pero su padre, el titán de su propia estirpe, le advirtió: «Elige entre la ambición y el romance, Sebastián. Un hombre de verdad construye su propio imperio. No se pierde en cuentos de hadas». Y el orgullo, el veneno de su alma, lo cegó. Eligió la ambición. La dejó ir, la dejó en el silencio, en el orgullo, la dejó en el apartamento, con las promesas de tal vez algún día. Y ella, el alma gentil, la única persona que lo vio por dentro, la única que entendió su dolor, se fue, llevándose consigo lo único que realmente le importaba, su corazón. Lo cerró, lo empotró en concreto y lo transformó en los cimientos de su imperio. La culpa lo inunda como una marea. La obra, antes su música, ahora es un lamento. Cada martillazo resuena como una decisión equivocada. Cada grito de un trabajador es una confesión de su error. Toca el bolsillo del saco, donde guarda una pequeña foto descolorida de ella. Es el único recordatorio de su humanidad. La foto que miraba todas las noches antes era una forma de castigo. Un castigo que él se imponía a sí mismo. Pero ahora, frente a él, es un castigo real. El contraste entre su vida de opulencia y la vida de ella, en la miseria, es un espejo cruel. Es el monstruo en que se ha convertido. El traje de $15,000 es su uniforme de tortura, un recordatorio del vacío que compró. Los 10 años se deshacen en cenizas. Lo que ve ya no es la obra, sino el pasado. La maqueta del imperio que construyó en su mente estaba hecha de promesas rotas, de silencios elocuentes. Recuerda una noche en particular, el olor a lluvia en la terraza, las manos de ella, callosas no por el trabajo, sino por la pasión, sosteniendo un vaso de vino barato. Ella hablaba del futuro que construirían, no con acero, sino con amor, y él la escuchaba con el oído sordo de la ambición. Algún día, prometió, pero ese día nunca llegó. El dilema moral lo golpea como un puñetazo en el estómago. ¿Qué puede hacer? ¿Qué debe hacer? Puede darle la espalda, como hizo hace una década. Puede fingir que no la vio, que el rostro que lo persigue no le pertenece a Elena. Puede volver a su ático de cristal y beber su whisky caro, y seguir siendo el rey de un imperio vacío. La inercia es la opción más fácil, pero el orgullo que lo hizo darle la espalda es el mismo orgullo que le impide darle la espalda a la humillación que siente ahora. Humillación por ver en lo que se ha convertido la vida de ella. Humillación por ver en lo que se ha convertido la vida de él. El monstruo en que se convirtió no le permite ignorar la evidencia de su crueldad. Se acerca con pasos lentos y pesados, como un fantasma que finalmente encontró su tumba. Ella, por su parte, intenta esconderse, intenta volverse invisible. Lo ve, claro. Es imposible no verlo, en su traje impecable, en su brillo opulento. Baja la cabeza, los hombros encorvados, como si el peso de 10 años de ausencia estuviera sobre ellos. La barriga prominente, que intentó esconder bajo el uniforme, ahora es lo más visible frente a ella. Un faro, un recordatorio del mundo que él no conoce, un mundo que no lo incluye. Él se detiene, ella levanta la cabeza y sus ojos se encuentran. La mirada de ella no es de odio, sino de cansancio, de resignación. Es una mirada que dice: «Lo superé, Sebastián, ¿y tú? ¿Qué hiciste con tu vida?». Y la mirada de él, que antes era de arrogancia, ahora es de desesperación, de una pregunta que no puede hacer, pero cuya respuesta es obvia en su rostro: «No hice nada, lo perdí todo». La mano de Sebastián se mueve instintivamente como si fuera a tocarla, pero se detiene. Las manos callosas de ella, que antes besaba, ahora son un recordatorio de que viven en mundos diferentes. Él es el rey, ella es la súbdita. Él tiene el poder, ella tiene la dignidad.
El silencio que se extiende entre ellos es más fuerte que cualquier diálogo. Es un silencio que resuena. Resuena la falta de un «te amo». Resuena la falta de un «discúlpame». Resuena la falta de un «¿dónde estuviste?». El sol se pone, pintando el paisaje con tonos de arrepentimiento. La luz dorada se extiende sobre el polvo y el concreto, creando una imagen que es al mismo tiempo hermosa y trágica. Sebastián, el hombre que construyó imperios de piedra, ahora ve su imperio desmoronarse. Un imperio que se basaba en concreto y acero, pero no en amor y perdón. Ve su barriga y el mundo se deshace. Un mundo que él no conoce, un mundo que no lo incluye. La culpa lo inunda, la culpa por haber elegido el imperio y la culpa por haber perdido lo único que realmente importaba. Se acerca, despacio, como un fantasma que finalmente encontró su tumba, y ella, la mujer que amó, la mujer que perdió, lo mira con un cansancio que lo dice todo. ¿Qué quieres, San Sebastián? ¿Qué quieres de mí? La pregunta no se hace con palabras, sino con la mirada. Y la respuesta, que él no puede dar, es: lo quiero todo. Quiero la vida que perdí. Quiero la vida que estás creando sin mí. Y él toca el bolsillo del saco. La foto descolorida, el único recordatorio de su humanidad. La sostiene, pero es inútil. Ella está ahí, en carne y hueso. ¿Qué va a hacer? Puede simplemente darle la espalda, como hizo hace una década. Puede volver a su ático de cristal y beber su whisky caro. O puede humillarse, exponerse e intentar acercarse. ¿La ayuda que puede ofrecer sería una humillación? ¿O será que el amor que nunca se apagó puede encender una nueva esperanza? En sus manos, el destino de una nueva vida. En su corazón, la posibilidad de reconstruir no un edificio, sino un alma. ¿Qué está tratando de decirle el destino? Siente el peso de su traje, de su reloj, de su vida. Todo lo que compró con el tiempo que no la tuvo. Cada ladrillo, cada viga, cada $1.000.000 es una confesión de su arrogancia, de su orgullo. La amargura le sube por la garganta, un veneno que él mismo preparó y bebió por 10 años. La mira y el mundo se detiene. Ve en lo que se ha convertido ella y en lo que se ha convertido él. El contraste es brutal. La vida de ella en la miseria, la vida de él en la opulencia. El espejo es cruel y lo único que puede hacer, lo único que debe hacer es acercarse. Se inclina despacio, como si cada movimiento fuera una humillación, y dice con la voz ahogada: Elena. La mujer frente a Sebastián retrocedió un paso, como si el sonido de su nombre, saliendo de su boca, fuera una afrenta. Sus ojos, antes cansados, brillaron con una chispa de dolor. Sebastián. La palabra salió de sus labios como si fuera algo sucio, algo que no quería pronunciar. La distancia entre ellos, que antes era de 10 años, ahora era solo de unos pocos pasos. Pero la frialdad que emanaba de ella era más gélida que el aire del ático de cristal de él. El silencio volvió, pero ahora no era un silencio de ausencia, era un silencio de confrontación. La obra, con su música de dolor y trabajo, volvió a sonar. Las máquinas, el grito de los hombres, el polvo que se esparcía, todo parecía estar burlándose de él. «¿Qué quieres, Sebastián?», preguntó. La voz baja pero firme. Ya no había la fragilidad de antes. Ya no había la chica que lo amaba. Había una mujer, una madre, que lo miraba con la misma resignación con la que una roca mira la erosión del tiempo. «Yo no sé», respondió, y la sinceridad de la respuesta lo tomó por sorpresa. Él, el hombre que siempre sabía lo que quería, que siempre tuvo un plan, que siempre tuvo el control, ahora era un hombre perdido. «Yo solo quería», se detuvo, sin saber qué decir. ¿Quería su perdón? ¿Quería que volviera con él? ¿Quería la vida que perdió? La respuesta era sí para todo, y la respuesta era no para todo. Era demasiado tarde. Ella sonrió, una sonrisa triste.
sin alegría. Solo querías ver en lo que se ha convertido mi vida, ¿verdad? Lo que tú hiciste con ella. Señaló su barriga y el mundo de Sebastián se desmoronó. La vida que él no creó, la vida que él no conoce, la vida que no lo incluye. El arrepentimiento lo golpeó con más fuerza que el sonido de cualquier martillo. Sintió el peso del dinero, del poder, de la fama. Sintió el peso de lo que tenía y de lo que no tenía. Extendió la mano, el mismo gesto que había hecho hace una década, el mismo gesto que había retirado. Puedo ayudar, Elena. Puedo hacer las cosas bien. La frase salió de sus labios como una oración que no sabía si sería escuchada, una oración que no sabía si merecía hacer las cosas bien. Se rió, una risa sin humor. ¿Crees que el dinero puede arreglar lo que rompiste, Sebastián? ¿Crees que puedes comprar la vida que me quitaste? Negó con la cabeza, y el cabello se soltó del chongo, cayendo sobre sus hombros. No necesito tu ayuda, Sebastián. No necesito tu dinero. Tengo mi vida, tengo mi dignidad. Él la miró, y lo que vio fue una fuerza que no conocía, una fuerza que nació del dolor, del sacrificio, del trabajo, una fuerza que él, en su vida de opulencia, nunca tuvo. Él era el hombre de acero, pero ella era la mujer de piedra, y la piedra, se dio cuenta, era más fuerte que el acero. El acero podía moldearse, la piedra no. El sol se puso, y la luz dorada se transformó en un púrpura oscuro. El polvo de la obra, que antes era una neblina, ahora era una oscuridad que los envolvía. La distancia entre ellos era de solo unos pocos pasos, pero era un abismo que él, con todo su dinero y poder, no podía cruzar. Sé que es tarde, dijo, la voz ahogada, pero solo quería que supieras que me arrepiento de todo. La frase salió de sus labios, y el peso de 10 años de culpa fue liberado. No estaba pidiendo perdón, estaba confesándose. Ella lo miró, y el dolor en sus ojos se transformó en piedad, una piedad que lo hirió más que cualquier odio. Ya no era la chica que él amó, era la mujer que lo había superado. Ya no era su víctima, era su jueza. La vida sigue, Sebastián. Para algunos sigue en obras de construcción, para otros sigue en áticos de cristal, pero para todos sigue, dijo, y la frase era una sentencia que él tendría que cumplir. La vio darse la vuelta y marcharse. No podía hacer nada. Tocó el bolsillo del saco, la foto descolorida, el único recordatorio de su humanidad. La miró. Pero no era la foto de Elena lo que veía, era la foto de él, la foto de un hombre que perdió todo por tenerlo todo. Y, de repente, el mundo de Sebastián se volvió un lugar mucho más solitario. Él, el hombre que construyó imperios, ahora era un hombre sin hogar. Él, el hombre que tenía todo, ahora era un hombre que no tenía nada. Y, en medio de la obra, en medio del polvo y el concreto, lloró. Lloró por una vida que no vivió, por un amor que perdió y por un hijo que nunca tendría. Algunas lecciones de la vida solo llegan demasiado tarde. Si esta historia te conmovió, compártela. Sebastián permaneció allí, inmóvil, un monumento de arrepentimiento en medio de la ruina que él mismo causó. El polvo, el sonido de las máquinas, el calor del sol que se desvanecía en el horizonte, nada más importaba. Lo que veía era la silueta de Elena alejándose, la curva de sus hombros, la forma en que se movía. Todo en él le clamaba que corriera, gritara, suplicara. ¿Pero qué diría? No había palabras para arreglar 10 años de silencio. No había palabras para arreglar lo que se había convertido. Volvió al coche. El asiento de cuero, el aire acondicionado que ahora parecía un lujo vacío, la suavidad de su ropa. Se sintió como un farsante, un actor en una obra que no entendía. Cerró los ojos, y el rostro de Elena, con las manos callosas y la mirada de piedad, se materializó en su mente.
Vio la barriga prominente y sintió un dolor físico, un dolor que iba más allá de cualquier dolor que haya sentido. Era el dolor de la pérdida, el dolor de un futuro que perdió. El coche se movió y el paisaje de la obra se transformó en el paisaje de la ciudad. Edificios de cristal y acero, todos con su marca. Miró hacia la cima de su imperio y lo que vio fue un cementerio de sueños, de promesas, de amor. La culpa lo inunda, la culpa por haber elegido el imperio y la culpa por haber perdido lo único que realmente importaba. Llegó a casa, el ático de cristal, el santuario que había creado para su soledad, ahora parecía una prisión. El silencio, que antes era un refugio, ahora era una tortura. Se sentó en el sofá de cuero blanco y el peso de la soledad lo aplastó. No era el rey de nada, era solo un hombre solo. Miró la foto descolorida, el único recordatorio de su humanidad. Pero la foto ya no era suficiente. Ella estaba allí, en carne y hueso, era real. Y él, en su castillo de cristal, era solo un fantasma. Se levantó y caminó hasta la ventana. Miró a la ciudad, a las luces, a la gente, y se sintió más solo que nunca. Él, el hombre que construyó imperios, ahora era un hombre sin hogar. Él, el hombre que tenía todo, ahora era un hombre que no tenía nada. Y, en medio de la obra, en medio del polvo y el concreto, lloró. Lloró por una vida que no vivió, por un amor que perdió y por un hijo que nunca tendría. Y mientras estaba allí, en su soledad, se hizo una promesa a sí mismo. Una promesa que no era para ella, sino para él. Una promesa de que cambiaría, que se volvería un hombre mejor, que se volvería el hombre que ella merecía, aunque fuera demasiado tarde. No sabía lo que el futuro le deparaba, no sabía si la vería de nuevo, pero sabía que ya no sería el mismo, ya no sería el monstruo en que se convirtió, sería un hombre, y eso, se dio cuenta, era lo que realmente importaba. La transformación de Sebastián era un proceso lento y doloroso. El traje impecable, que antes era un escudo, ahora era una carga. El coche de lujo, que antes era un símbolo de estatus, ahora era solo un medio de transporte. El ático de cristal, que antes era un santuario, ahora era un recordatorio de su soledad. Cada día se deshacía de algo. Comenzó a pasar más tiempo en la obra, pero no como un general. Se mezclaba con los trabajadores, comía con ellos, escuchaba sus historias. Aprendió a amar el olor a polvo y cemento, la música de martillos y voces. Aprendió a amar la vida real, la vida que había perdido. Él, el hombre que construyó imperios, ahora estaba construyendo algo más importante. Estaba construyéndose a sí mismo. Estaba construyendo su alma, y aunque sabía que nunca tendría la vida que perdió, sabía que tendría una vida. Y eso, se dio cuenta, era lo que realmente importaba. La vida que perdió era su castigo, pero la vida que tenía era su redención. El tiempo pasa, y Sebastián es un hombre diferente. La arrogancia se ha ido, sustituida por la humildad. La frialdad se ha ido, sustituida por la empatía. El dolor se ha ido, sustituido por la esperanza. Todavía tiene su imperio, pero el imperio ya no lo tiene a él. Es el dueño de su destino. Nunca más vio a Helena, pero la ve en todas partes. La ve en la fuerza de las mujeres, en la alegría de los niños, en la belleza de la vida. La ve en todo lo que perdió y en todo lo que tiene. La ve en sí mismo, y en una noche fría se sienta en su sofá de cuero blanco y ya no está solo. Tiene el amor que perdió, tiene la vida que perdió, se tiene a sí mismo y de repente entiende. El amor no es lo que tienes, sino lo que pierdes. La vida no es lo que construyes, sino lo que vives. Y el perdón no es lo que recibes, sino lo que das. Y, en medio del silencio, sonríe. Sonríe no de felicidad, sino de paz. Y se acuesta.
Y duerme, sueña con una casa en el campo, sueña con una familia, sueña con la vida que perdió, y se despierta y está listo para la vida que tiene. Él, el hombre que construyó imperios, ahora era un hombre sin hogar. Él, el hombre que tenía todo, ahora era un hombre que no tenía nada, y, en medio de la obra, en medio del polvo y el concreto, lloró. Lloró por una vida que no vivió, por un amor que perdió y por un hijo que nunca tendría. El llanto, silencioso y amargo, era la única verdad que le quedaba. Era el sonido de su corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Un sonido que había evitado por 10 años, pero que ahora resonaba en su alma. Él, el hombre de acero, ahora era un hombre de lágrimas. Las lágrimas que derramó no eran de tristeza, sino de liberación. La liberación de un pasado que lo perseguía, de un presente que lo aprisionaba, la liberación de un monstruo que él mismo había creado. Y mientras lloraba, sintió un peso salir de sus hombros, el peso de 10 años de culpa, de orgullo, de arrepentimiento. Se levantó, se secó las lágrimas y miró al horizonte. El sol ya se había puesto y la oscuridad lo envolvía, pero ya no estaba solo. Se tenía a sí mismo, tenía su alma, y aunque sabía que nunca tendría la vida que perdió, sabía que tendría una vida. Y eso, se dio cuenta, era lo que realmente importaba. Volvió al coche. El asiento de cuero, el aire acondicionado que antes parecía un lujo vacío, ahora era un lujo que podía apreciar. Condujo por la ciudad y las luces que antes parecían monumentos a su soledad, ahora parecían una invitación a la vida real, la vida que había perdido. Llegó a casa, el ático de cristal que antes parecía una prisión, ahora era solo una casa. Se sentó en el sofá de cuero blanco y el silencio que antes era una tortura, ahora era un refugio. Miró la foto descolorida, el único recordatorio de su humanidad, pero la foto ya no era suficiente. Ella estaba allí, en carne y hueso, era real, y él, en su castillo de cristal, era solo un fantasma, pero ya no era un fantasma, era un hombre que se equivocó, que se arrepintió, que cambió, y aunque sabía que nunca tendría la vida que perdió, sabía que tendría una vida. Y eso, se dio cuenta, era lo que realmente importaba. La transformación de Sebastián era un proceso lento y doloroso. El traje impecable, que antes era un escudo, ahora era una carga. El coche de lujo, que antes era un símbolo de estatus, ahora era solo un medio de transporte. El ático de cristal, que antes era un santuario, ahora era un recordatorio de su soledad. Cada día se deshacía de algo. Comenzó a pasar más tiempo en la obra, pero no como un general. Se mezclaba con los trabajadores, comía con ellos, escuchaba sus historias, aprendió a amar el olor a polvo y cemento, la música de martillos y voces, aprendió a amar la vida real, la vida que había perdido. Él, el hombre que construyó imperios, ahora estaba construyendo algo más importante. Estaba construyéndose a sí mismo, estaba construyendo su alma. Y, aunque sabía que nunca tendría la vida que perdió, sabía que tendría una vida. Y eso, se dio cuenta, era lo que realmente importaba. La vida que perdió era su castigo, pero la vida que tenía era su redención. El tiempo pasa. Y Sebastián es un hombre diferente. La arrogancia se ha ido, sustituida por la humildad. La frialdad se ha ido, sustituida por la empatía. El dolor se ha ido, sustituido por la esperanza. Todavía tiene su imperio, pero el imperio ya no lo tiene a él. Es el dueño de su destino. Nunca más vio a Helena, pero la ve en todas partes. La ve en la fuerza de las mujeres, en la alegría de los niños, en la belleza de la vida. La ve en todo lo que perdió y en todo lo que tiene. La ve en sí mismo.
en una noche fría se sienta en su sofá de cuero blanco y ya no está solo. Tiene el amor que perdió, tiene la vida que perdió, se tiene a sí mismo y de repente entiende. El amor no es lo que tienes, sino lo que pierdes. La vida no es lo que construyes, sino lo que vives. Y el perdón no es lo que recibes, sino lo que das. Y, en medio del silencio, sonríe. Sonríe no de felicidad, sino de paz. Y se acuesta y duerme. Sueña, sueña con una casa en el campo. Sueña con una familia. Sueña con la vida que perdió. Y se despierta y está listo para la vida que tiene.